Presta mucha atención. Hace apenas unos meses, un grupo de científicos desenterró la verdad sobre el origen del hombre de Toyún. Lo que descubrieron es tan perturbador que apenas se menciona en los medios. Parece que han preferido mantenerlo fuera del alcance de la prensa. Todo indica que este hombre no fue simplemente enterrado, sino que emergió de las profundidades del pantano, y esa es la aterradora razón por la que su cuerpo se conserva intacto. Lo que te voy a contar hoy cambiará por completo tu perspectiva sobre el pasado. Quédate atento, porque nadie quiere que esto se sepa. Mira el vídeo antes de que sea borrado. Comenzamos. Durante más de 2000 años, el hombre de Toyún permaneció en silencio, atrapado en una turbera oscura del norte de Europa, con el rostro tan intacto que parecía estar dormido. Cuando fue descubierto en 1950 en Dinamarca, el mundo quedó paralizado. No parecía un cadáver antiguo. Su barba seguía ahí. Sus pestañas también. La expresión de su rostro no mostraba dolor, sino una inquietante serenidad. Desde ese momento, los arqueólogos dijeron saber quién era. Dijeron saber por qué murió. Dijeron saber de dónde venía. Pero estaban equivocados. Hoy, gracias al ADN antiguo, esa historia acaba de romperse por completo. Y lo que revela no solo cambia lo que creíamos sobre el hombre de Toyún, sino sobre el origen mismo de ciertas prácticas humanas que aún nos persiguen. Porque este no era simplemente un hombre sacrificado. No era solo un ritual más de la Edad del Hierro. El ADN acaba de revelar algo mucho más profundo, algo que conecta genética, migraciones olvidadas y una verdad que nadie esperaba encontrar en un cuerpo enterrado hace más de 2 milenios. Una verdad que obligó a los científicos a replantear todo lo que creían saber. Durante décadas, el hombre de Toyún fue presentado como un campesino local, miembro de una tribu germánica primitiva, sacrificado a los dioses para asegurar buenas cosechas. Esa versión se repitió en libros, museos y documentales. Era cómoda. Encajaba con lo que ya se sabía. O al menos con lo que se creía saber. Pero el problema con la ciencia real es que no respeta las narrativas cómodas. Y cuando el ADN antiguo entró en escena, la historia comenzó a resquebrajarse. Todo empezó cuando un equipo internacional de genetistas decidió reanalizar los restos usando técnicas que no existían hace apenas 10 años. No buscaban una revelación impactante. Buscaban precisión. Querían saber exactamente de dónde venía ese hombre, cuál era su linaje genético y qué relación tenía con las poblaciones modernas. Lo que encontraron los dejó en silencio. El ADN del hombre de Toyún no coincidía con las poblaciones locales de la región donde fue encontrado. No coincidía con las tribus germánicas que supuestamente habitaban Dinamarca en ese periodo. De hecho, mostraba marcadores genéticos que apuntaban a un origen mucho más antiguo y distante. Un origen que no encajaba en el mapa histórico tradicional. Al profundizar en el análisis, los científicos detectaron vínculos genéticos con poblaciones que, según la historia oficial, no deberían haber estado allí. Grupos humanos que migraron miles de kilómetros antes de lo que se creía posible. Esto obligó a una pregunta incómoda: ¿y si el hombre de Toyún no era un local? ¿Y si no pertenecía al grupo que lo sacrificó? La respuesta comenzó a emerger lentamente, como el propio cuerpo del pantano. El ADN reveló que el hombre de Toyún descendía de una población ancestral con raíces más antiguas que la Edad del Hierro. Un linaje que había sobrevivido durante siglos, desplazándose, mezclándose, escondiéndose en los márgenes de la historia escrita. No era un campesino cualquiera. Era portador de una herencia genética que ya estaba desapareciendo incluso en su propia época. Y entonces surgió la hipótesis más perturbadora. El hombre de Toyún no fue sacrificado porque fuera uno más, sino precisamente porque era diferente. En muchas culturas antiguas, los individuos considerados otros, los que no encajaban, los que tenían rasgos distintos o procedían de linajes especiales, eran vistos como intermediarios entre mundos. No eran ciudadanos comunes. Eran ofrendas vivas. Puentes entre lo humano y lo divino. El ADN estaba sugiriendo que el hombre de Toyún pudo haber sido seleccionado por su origen, no al azar, sino de manera consciente. Esto cambió por completo la interpretación del hallazgo. Ya no se trataba de un simple ritual agrícola. Se trataba de un acto simbólico mucho más complejo, profundamente ligado a la identidad genética y cultural. Un sacrificio que tenía como objetivo preservar el equilibrio, no solo con los dioses, sino con la memoria ancestral de la comunidad.
Pero la historia no termina ahí. El análisis genético también reveló algo aún más inquietante. Ciertos marcadores del hombre de Toyund siguen existiendo hoy, aunque en proporciones mínimas. No se extinguieron. No desaparecieron. Sobrevivieron, escondidos en el ADN de poblaciones modernas que jamás se habían relacionado con él. Esto llevó a una conclusión sorprendente. El hombre de Toyund no era un caso aislado. Representaba a un grupo humano más amplio, casi borrado de la historia, pero no completamente eliminado. Un grupo cuya existencia fue absorbida, diluida, silenciada. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque si ese linaje sobrevivió, si dejó huellas en el ADN moderno, entonces la narrativa de que ciertas poblaciones desaparecieron por completo es falsa. No murieron. Fueron integradas, invisibilizadas, convertidas en algo que ya no reconocemos. El hombre de Toyund se convirtió así en una prueba viviente de cómo la historia oficial simplifica lo que en realidad fue un proceso caótico, violento y profundamente humano. Migraciones, choques culturales, rituales extremos y decisiones tomadas por miedo, fe y poder. Los científicos comenzaron a revisar otros cuerpos de pantano con esta nueva perspectiva. Y lo que encontraron fue aún más perturbador. Muchos de ellos compartían patrones genéticos similares. No eran sacrificios aleatorios. Eran seleccionados. Elegidos por razones que iban más allá de la religión superficial. Esto sugiere que ciertas sociedades antiguas utilizaban el sacrificio no solo como acto espiritual, sino como herramienta de control social y genético. Eliminaban a individuos específicos, portadores de linajes considerados peligrosos, sagrados o simplemente distintos. El hombre de Toyund, con su rostro tranquilo y su cuello marcado por la cuerda, dejó de ser una víctima pasiva del pasado. Se convirtió en un símbolo de algo más grande, el conflicto eterno entre pertenecer y ser diferente. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer: ¿cuántas veces se ha repetido esta historia a lo largo de la humanidad? ¿Cuántas veces hemos eliminado, marginado o sacrificado a quienes no encajan, solo para luego borrar su historia? El ADN no miente. Y lo que reveló obligó a replantear no solo el pasado, sino el presente. Porque cuando observamos las reacciones de las sociedades antiguas frente a la diferencia genética, cultural o simbólica, vemos reflejos inquietantes de comportamientos modernos. La necesidad de definir quién pertenece y quién no. Quién es normal y quién es peligroso. Quién merece vivir dentro del sistema y quién debe ser expulsado. El hombre de Toyund fue enterrado en un pantano, un lugar liminal, ni tierra firme ni agua abierta. Un espacio entre mundos. Y ahora entendemos que él mismo era eso, un ser entre mundos, entre culturas, entre linajes. El cierre de esta historia no es científico. Es humano. Porque el ADN nos dio datos, sí, pero también nos dio un espejo. Nos mostró que la historia no es una línea limpia de progreso, sino una sucesión de decisiones tomadas bajo miedo, creencias y necesidad de control. Nos recordó que muchas verdades fueron enterradas no porque fueran falsas, sino porque eran incómodas. Hoy, el hombre de Toyund ya no es solo una momia perfectamente conservada. Es una advertencia. Una prueba de que el origen verdadero de ciertos rituales, sacrificios y silencios está ligado a algo más profundo que la religión, la identidad. Y quizá lo más perturbador de todo no es lo que el ADN reveló sobre él, sino lo que revela sobre nosotros. Porque si aún hoy seguimos luchando por aceptar la diferencia, entonces el hombre de Toyund no pertenece solo al pasado. Sigue caminando con nosotros, recordándonos que la verdad siempre emerge, incluso desde el lugar más oscuro y silencioso.